¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se te viene abajo sin razón? Luchaste por un sueño, hiciste todo bien, te esforzaste al máximo, pero de la nada todo se derrumbó. Oraste con fe por esa oportunidad, convencido de que era para ti, pero la puerta se cerró en tu cara. Intentaste salvar una relación, diste todo de ti, hiciste sacrificios, y aún así terminó sin explicación. Y lo peor, Dios guardó silencio. Sentiste que Él te dejó solo, que no te respondió, que no escuchó tu clamor. Y el dolor de ese rechazo fue más grande que cualquier otra cosa. Pero, ¿y si te dijera que todo esto no fue un castigo, sino una protección? ¿Qué pasaría si en lugar de haberte abandonado, Dios en realidad te estaba salvando de algo que tú no podías ver? ¿Y si te dijera que esa puerta que tanto querías abrir era justo la que Dios cerró para evitarte un sufrimiento mayor? Mira, hay algo que muy pocos entienden sobre Dios. Nosotros vemos el presente, pero Él ve el futuro. Nosotros vemos lo que queremos ahora, pero Él sabe lo que realmente necesitamos. Nosotros nos aferramos a cosas que creemos que nos harán felices, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo algo terminará destruyéndonos, y por eso, a veces, Él mismo cierra puertas. Aunque nos duela, aunque no lo entendamos, aunque sintamos que nos está quitando algo importante. Porque lo que parece un no de Dios podría ser el mayor sí de tu vida. Tal vez ahora mismo estés pasando por esto. Quizás perdiste un trabajo y no entiendes por qué. Quizás una relación que creíste que era para siempre llegó a su fin. O tal vez has orado por algo con todas tus fuerzas, pero la respuesta no llega. Y te preguntas, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Pero quiero que escuches bien lo que voy a decirte. A veces, Dios no te da lo que quieres, porque está a punto de darte algo mucho mejor. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios cerró puertas en la vida de muchas personas. Y en cada caso, esas puertas cerradas eran la protección de Dios en acción. Personas que pensaron que habían sido olvidadas. Personas que sintieron que Dios les falló. Personas que no entendieron su proceso hasta mucho tiempo después. Pero cuando lo entendieron, se dieron cuenta de algo. Dios siempre supo lo que estaba haciendo. Hoy, en este video, voy a revelarte la verdad sobre esas puertas cerradas en tu vida. Voy a contarte una historia que podría ser la clave para entender por qué Dios permitió que algo en tu pasado se rompiera. Y al final vas a descubrir que tal vez la mayor bendición de tu vida llegó en forma de una oportunidad perdida. Pero antes de seguir, quiero que declares algo en los comentarios. Escribe: confío en los planes de Dios, aunque no los entienda. Cuando haces esto, estás declarando que crees que Dios está en control. Y además, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. También dale me gusta a este video, porque con eso estarás haciendo que YouTube lo muestre a más personas que hoy están luchando con una puerta cerrada en sus vidas. Y quédate hasta el final, porque en los próximos minutos podrías recibir la respuesta que llevas tiempo esperando. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. Lucía siempre había sido una mujer de fe. Desde niña creció escuchando en la iglesia que Dios tiene planes perfectos, que si orabas con sinceridad, Él te respondería, y que cuando Dios abría una puerta, nadie la podía cerrar. Pero aquella tarde, mirando la carta que tenía en sus manos, sentía que todo en lo que creía se estaba desmoronando. Lamentamos informarle que no ha sido seleccionada para el puesto. Leyó esas palabras una y otra vez, como si con solo mirarlas pudiera cambiarlas. Era la tercera vez en el mes que recibía la misma respuesta.
Había pasado todas las pruebas, se había preparado, había hecho todo bien y sobre todo había orado sin cesar, pidiéndole a Dios que esta fuera su oportunidad. Había dado lo mejor de sí en cada entrevista, se había esforzado en cada detalle, pero aún así la puerta se había cerrado en su cara. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le permitía ilusionarse solo para verla fracasar una y otra vez? Señor, yo confié en ti. ¿Por qué me hiciste esto? Aquella noche, cuando todos dormían, Lucía se arrodilló como siempre para orar. Pero esta vez no supo qué decir. Por primera vez en su vida, sentía que no tenía fuerzas ni ganas de orar. Miró al techo, esperando sentir algo, una paz, una certeza, una voz, una señal de que Dios la seguía escuchando. Pero no hubo nada, solo silencio. El cielo parecía cerrado. Cerró los ojos con fuerza, tratando de no llorar. Pero entonces su voz temblorosa rompió el silencio de la habitación. «Señor», susurró, «¿por qué?». Las lágrimas empezaron a caer. Se sentía cansada, perdida. Había creído que esta era la respuesta de Dios, la oportunidad que había estado esperando, y ahora lo único que tenía era una puerta cerrada. El dolor de la decepción era insoportable. Había hecho todo lo correcto, había confiado, había esperado. ¿Acaso Dios se había olvidado de ella? ¿Era esta su forma de decirle que nunca iba a lograrlo? Esa noche, Lucía durmió poco, y al día siguiente la angustia seguía ahí. Trató de ignorarlo, se vistió, salió a la calle, intentó seguir con su vida, pero en el fondo de su corazón, algo dentro de ella se estaba rompiendo. Cada vez que veía a alguien con un trabajo estable, se preguntaba por qué Dios sí había bendecido a esas personas y a ella no. Cada vez que escuchaba un testimonio de alguien que había conseguido lo que quería, su fe se debilitaba un poco más. Y sin darse cuenta, su corazón empezó a llenarse de preguntas. ¿De qué sirve confiar en Dios si igual las cosas no cambian? ¿De qué sirve orar si Él no responde? ¿De qué sirve la fe si las puertas siguen cerrándose? Lucía había tratado de seguir adelante. Se repetía a sí misma que todo estaba bien, que quizá Dios tenía otro plan, pero con cada día que pasaba, sentía que su fe se hacía más frágil. Las puertas seguían cerrándose. Las oportunidades seguían escapándosele de las manos. Y lo peor de todo, Dios seguía en silencio. Al principio, intentó orar con más fuerza. Se levantaba de madrugada para clamar, se arrodillaba con lágrimas en los ojos. Pero después de tantas súplicas sin respuesta, algo en su interior empezó a cambiar. La oración que antes era su refugio, ahora se sentía vacía. La fe que antes la sostenía, ahora se sentía como un peso. La sensación de abandono era insoportable. Había hecho todo lo que le habían enseñado en la iglesia. Había creído, había esperado, había confiado, y aún así, Dios la había dejado con las manos vacías. Una noche, después de otro día de malas noticias, Lucía salió a caminar sin rumbo. El aire frío de la ciudad le golpeaba el rostro, pero no le importaba. Se sentía cansada, no físicamente, sino cansada en el alma. Sus pies la llevaron hasta una pequeña iglesia de barrio. Era un lugar sencillo, con luces tenues iluminando la entrada. Por alguna razón, decidió entrar. No había nadie, solo el sonido del viento filtrándose por las ventanas. Caminó hasta la primera fila y se dejó caer en el asiento de madera. Por unos minutos, solo se quedó ahí, en silencio, con los ojos cerrados, con el corazón pesado, con la mente llena de preguntas. Y entonces, sin poder contenerlo más, rompió en llanto. Las lágrimas cayeron sobre sus manos entrelazadas. «Señor, ya no sé qué hacer.
Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta. Era la primera vez que se atrevía a admitir lo que sentía en lo más profundo de su corazón. No puedo más. Ya no sé cómo seguir confiando en ti. Ya no sé si vale la pena seguir esperando, porque ¿y si Dios simplemente no tenía nada para ella? De repente, sintió un leve movimiento a su lado. Alguien se había sentado en el mismo banco. Lucía no lo había notado antes, pero ahí estaba. Una anciana de rostro sereno, vestida con un abrigo oscuro y un pañuelo sobre la cabeza. No la miró directamente, solo observaba el altar con calma. Y luego, sin apartar la vista, habló. A veces, cuando Dios guarda silencio, es porque ya ha hablado y no lo escuchamos. Lucía sintió un escalofrío. Levantó la vista lentamente. La anciana le sonrió con dulzura. He visto esa mirada muchas veces, dijo con voz tranquila. Es la misma que tenía yo cuando creía que Dios me había abandonado. Lucía tragó saliva. ¿Y qué hizo?, preguntó en un susurro. La anciana apoyó las manos en su regazo. Aprendí que no todas las puertas cerradas son un castigo. A veces son la mayor bendición que Dios puede darte. Lucía sintió que su corazón latía más fuerte. Pero antes de que pudiera responder, la anciana se puso de pie. Recuerda esto, hija. Dios nunca deja algo vacío sin la intención de llenarlo con algo mejor. Y con una leve inclinación de cabeza, se alejó hacia la puerta. Lucía la siguió con la mirada, pero cuando salió tras ella, ya no estaba. Lucía salió apresurada de la iglesia, su corazón latía con fuerza. Buscó con la mirada a la anciana que acababa de hablarle, pero la calle estaba vacía. El viento movía las hojas secas por la acera y el sonido distante del tráfico rompía el silencio de la noche. Pero aquella mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Lucía sintió un escalofrío en la espalda. Sus palabras seguían resonando en su mente. Dios nunca deja algo vacío sin la intención de llenarlo con algo mejor. Se abrazó a sí misma mientras caminaba lentamente de regreso a casa. ¿Era eso cierto? ¿Dios realmente tenía algo mejor para ella? Si así era, ¿por qué aún no lo veía? Los días pasaron, y aunque la sensación de desesperanza todavía la acompañaba, algo dentro de ella había cambiado. Empezó a observar su vida desde otra perspectiva. Se dio cuenta de que en cada momento de dolor, Dios siempre había estado presente. Recordó aquella relación en la que estuvo hace años, una que pensó que era amor verdadero. Había llorado cuando terminó. Había sentido que su corazón jamás sanaría. Pero con el tiempo entendió que Dios la libró de algo que no era para ella. Si esa relación no hubiera terminado, jamás hubiera encontrado la paz que hoy tenía. Dios cerró esa puerta porque tenía una mejor. Pero aún así, ¿por qué le estaba costando tanto confiar esta vez? Lucía seguía sin trabajo, seguía sin respuestas, seguía sintiendo que su vida estaba estancada. Cada día enviaba solicitudes, cada día revisaba su correo esperando una oportunidad. Y cada día el silencio era su única respuesta. Empezó a dudar de nuevo. Tal vez Dios no tenía nada mejor para ella. Tal vez simplemente se había olvidado de ella. Una tarde, mientras revisaba sin entusiasmo su bandeja de entrada, una notificación apareció en su pantalla. Era un correo de una empresa en la que ni siquiera recordaba haber aplicado. Abrió el mensaje con indiferencia, pero al leerlo, su cuerpo entero se paralizó. Hemos revisado su perfil y creemos que encajaría perfectamente en nuestro equipo. Nos gustaría invitarla a una entrevista esta semana. Lucía sintió que el aire le faltaba. Leyó el correo 3 veces para asegurarse de que era real. Y lo era. Pero lo que la dejó aún más sorprendida fue el nombre de la empresa. Era una organización con la que siempre había soñado trabajar.
una oportunidad que, en otras circunstancias, ni siquiera se habría atrevido a imaginar. El tipo de trabajo que realmente quería y que, de haber conseguido cualquiera de los empleos anteriores, jamás habría considerado. Lucía sintió un escalofrío en la espalda. Dios no la había rechazado. Él la estaba protegiendo de conformarse con menos de lo que merecía. Si hubiera sido aceptada en cualquiera de los trabajos anteriores, jamás habría estado disponible para esta oportunidad. Dios había cerrado esas puertas, porque tenía una puerta mejor esperándola. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza mientras releía aquel correo una y otra vez. Era real. Después de meses de rechazos, silencios y lágrimas, finalmente tenía una nueva oportunidad frente a ella. Pero, aunque sus manos temblaban de emoción, una duda apareció en su mente. ¿Y si volvía a fracasar? ¿Y si esta puerta se cerraba igual que las anteriores? El miedo la atacó con fuerza. Por tanto tiempo había esperado una respuesta, pero ahora que la tenía, no estaba segura de si debía tomarla. Esa noche se arrodilló junto a su cama. Por primera vez en mucho tiempo, su oración no era un reclamo, sino una conversación sincera con Dios. «Señor», susurró, «si esta puerta la abriste tú, guíame. Si este es tu plan, ayúdame a vencer mi miedo. No quiero volver a dudar de ti, pero tampoco quiero equivocarme». Cerró los ojos y dejó que el silencio llenara la habitación. No hubo una voz del cielo, no hubo un milagro visible, pero en su corazón sintió paz. Y eso fue suficiente. El día de la entrevista llegó. Lucía se vistió con su mejor traje, preparó su currículum y salió de casa con el corazón acelerado. Mientras caminaba hacia la oficina, sintió que una batalla se libraba dentro de ella. Por un lado, la emoción, por otro, la duda. Pero entonces recordó las palabras de la anciana en la iglesia. Dios nunca deja algo vacío sin la intención de llenarlo con algo mejor. Respiró hondo. Dios le había cerrado puertas antes, pero esta vez Él la estaba llamando a cruzar una nueva. La entrevista fue mejor de lo que imaginó. Por primera vez, no sintió que tenía que esforzarse demasiado para demostrar su valor. No había inseguridad, no había miedo. Era como si este trabajo siempre hubiera sido para ella. Y cuando salió de la oficina, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Porque sin importar si la aceptaban o no, ahora sabía que Dios siempre había estado en control. Días después, recibió la llamada. La voz del reclutador sonó amable y segura. «Queremos ofrecerte el puesto». Lucía dejó escapar un suspiro lleno de emoción. Esta vez no lloró de tristeza, lloró de gratitud, porque ahora lo entendía. Dios nunca le había dicho no, solo le estaba diciendo: «Espera, porque tengo algo mejor para ti». Lucía colgó el teléfono con las manos temblorosas. El reclutador había sido claro, el trabajo era suyo. Después de tantos meses de lucha, dudas y lágrimas, finalmente tenía su respuesta. Se quedó en silencio por un momento, dejando que la noticia se asentara en su corazón. Y entonces, sin poder contenerlo más, rompió en llanto. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud. Porque ahora, mirando atrás, todo tenía sentido. Tomó aire profundamente y caminó hacia la ventana de su habitación. El sol estaba comenzando a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados. Y fue en ese momento cuando recordó cada rechazo, cada oración sin respuesta, cada vez que sintió que Dios la había abandonado. Y ahora entendía la verdad, que siempre estuvo ahí, pero que su dolor no la dejaba ver. Dios nunca la dejó sola.
Él no la estaba castigando, la estaba preparando. Lucía se sentó en la cama y cerró los ojos. Su mente viajó a todos esos momentos en los que se había sentido derrotada. Volvió a sentir el dolor de cada puerta cerrada, pero esta vez con una nueva perspectiva. Si hubiera sido aceptada en aquel primer trabajo, nunca habría estado disponible para esta oportunidad. Si hubiera entrado en aquella empresa, jamás habría descubierto que merecía algo mejor. Dios le había cerrado puertas, no para lastimarla, sino para guiarla hacia algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Era como si Él le hubiera estado susurrando todo este tiempo. Confía en mí, sé lo que estoy haciendo. De repente, un recuerdo llegó a su mente. Aquella noche en la iglesia, las palabras de la anciana resonaron con más fuerza que nunca. Dios nunca deja algo vacío sin la intención de llenarlo con algo mejor. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué apareció justo en el momento en que más la necesitaba? Y más importante aún, ¿por qué nunca volvió a verla después de aquella noche? Se levantó de la cama y tomó su abrigo. Necesitaba respuestas. Esa misma noche decidió regresar a la iglesia. Al entrar, todo estaba en calma. Las mismas bancas de madera, la misma tenue iluminación, el mismo altar que había visto aquella noche. Pero algo era diferente. Se acercó a un hombre mayor que estaba acomodando algunos libros en un estante. «Disculpe», dijo con voz temblorosa. «Estoy buscando a una anciana que estuvo aquí hace unas semanas». El hombre la miró con curiosidad. «Una anciana, sí», Lucía asintió. Se sentó a mi lado y me habló de cómo Dios cierra puertas para protegernos. El anciano frunció el ceño. «Lo siento, hija, pero aquí no ha habido ninguna anciana en meses». Lucía sintió que el aire le faltaba. «Debe haber un error. Yo hablé con ella». El hombre sonrió con amabilidad. «Hija, tal vez Dios mismo te envió un mensaje aquella noche». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Salió de la iglesia con el corazón latiendo con fuerza. Ahora lo entendía. Dios había estado con ella todo el tiempo. Él no solo cierra puertas, Él abre las correctas en el momento perfecto, y cuando lo hace, todo cobra sentido. Lucía se quedó de pie, sosteniendo el pequeño papel en sus manos. Dios nunca deja algo vacío sin la intención de llenarlo con algo mejor. Era la misma frase, la misma que aquella anciana le dijo en la iglesia, la misma que resonó en su mente durante días. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera haberlo dejado sobre su escritorio. Pero todos en la oficina estaban ocupados con sus tareas. Nadie parecía siquiera notar su presencia. Se sentó lentamente en su silla, con el papel aún en sus manos. La emoción le oprimía el pecho, y entonces, sin poder evitarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas, porque en ese momento lo comprendió todo. Dios había estado con ella en cada paso. Él cerró puertas que ella quería abrir. Él permitió el silencio cuando ella más quería respuestas. Él no le dio lo que pedía, porque tenía algo mejor esperándola. Y ahora, al fin podía verlo con claridad. Se llevó una mano al rostro, tratando de contener el llanto. Pero esta vez no era un llanto de tristeza, era gratitud, era humildad, era la emoción de darse cuenta de que Dios había estado obrando todo este tiempo. Y ella, cegada por el dolor, no había sido capaz de verlo. Suspiró profundamente y apoyó el papel sobre su escritorio, y en su corazón una oración silenciosa se formó. Gracias, Señor, gracias por cada puerta que cerraste. Gracias por cada no que me diste. Gracias porque, aunque no lo entendí en su momento, ahora sé que siempre estuviste guiándome.
El primer día en el trabajo pasó más rápido de lo que imaginó. A diferencia de otras experiencias laborales, aquí se sintió cómoda desde el primer momento. Cada persona con la que hablaba la recibía con una sonrisa. El ambiente era tranquilo, profesional, pero cálido. Era como si Dios hubiera preparado este lugar para ella. Cada detalle parecía encajar perfectamente y en su corazón una certeza crecía con fuerza. Ella estaba justo donde debía estar. Esa noche, al llegar a casa, se sentó en su cama y tomó su diario. Había dejado de escribir en él hacía meses. No quería recordar el dolor de las puertas cerradas, pero esta vez tomó el bolígrafo con determinación y escribió una frase en la primera página en blanco. A veces, lo que parece una pérdida es solo la preparación para una bendición mayor. Y luego, justo debajo, escribió otra más. Cuando Dios cierra una puerta, es porque está a punto de abrir una mejor. Cerró el cuaderno y sonrió, porque ahora lo sabía con certeza. Dios nunca la abandonó. Él simplemente esperó el momento perfecto para abrir la puerta correcta. Y cuando Dios abre una puerta, nada ni nadie la puede cerrar. Lucía cerró su diario y apoyó la cabeza en la almohada. Por primera vez en 1912, mucho tiempo se sentía en paz. No solo porque tenía un nuevo trabajo, no solo porque al fin recibió una respuesta, sino porque ahora entendía algo que siempre estuvo ahí, pero que su dolor no le había dejado ver. Dios nunca la había abandonado. Él simplemente la estaba guiando, y cada puerta cerrada era parte del proceso. Pero, ¿cuántas veces nos cuesta verlo? ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados cuando algo no sale como queremos? Oramos con fe, creemos que Dios nos dará lo que pedimos. Y cuando la respuesta es un no, nos sentimos confundidos, dolidos, incluso traicionados. Señor, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué no respondiste a mi oración? ¿Por qué me dejaste pasar por este sufrimiento? Pero lo que no entendemos es que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8-9. Dios no nos quita algo por crueldad. Él no nos cierra puertas porque quiere vernos sufrir. Lo hace porque sabe qué hay detrás de ellas. Él ve el futuro que nosotros no podemos ver. Él sabe que lo que hoy parece una gran oportunidad, mañana puede convertirse en un obstáculo. Él sabe que lo que hoy nos ilusiona, mañana nos puede destruir. Y por eso, cuando dice no, es porque nos está protegiendo. Quizás ahora mismo estás pasando por lo que pasó Lucía. Tal vez también has orado por algo y no has recibido la respuesta que esperabas. Tal vez Dios te cerró una puerta y no entiendes por qué. Y en este momento sientes que Dios está en silencio. Pero escúchame bien, Dios no está en silencio. Dios está obrando en lo que no puedes ver. Está moviendo piezas, preparando el camino, guiándote hacia lo que realmente es para ti, porque Él nunca deja algo vacío sin la intención de llenarlo con algo mejor. Desde tiempos antiguos nadie ha escuchado, ningún oído ha percibido y ningún ojo ha visto a otro Dios fuera de ti, que trabaja para los que en Él esperan. Isaías 64:4. Esperar en Dios nunca es en vano. Lo que ahora parece una pérdida, lo que ahora parece un fracaso, mañana puede ser la mayor bendición de tu vida. Lucía aprendió esta lección después de mucho dolor, pero tú hoy puedes decidir confiar. Hoy puedes decidir creer que Dios tiene algo mejor para ti. Hoy puedes aceptar que, aunque no lo veas ahora, Dios sigue teniendo el control. Así que no llores más por las puertas que se cerraron, porque si Dios las cerró,
es porque ya está preparando una mejor. Lucía miró el cielo nocturno desde la ventana de su habitación. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos y, por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en calma. Ya no sentía esa angustia que la había acompañado durante meses. Ya no había resentimiento en su alma, porque ahora entendía la verdad que siempre estuvo ahí, pero que su dolor le impedía ver. Dios nunca la dejó. Él la había sostenido en cada caída. Él la había protegido de caminos que no eran para ella. Él había estado trabajando en su futuro incluso cuando ella pensaba que él estaba en silencio. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Lucía había clamado muchas veces, pero ahora entendía que Dios no siempre responde de la forma en que esperamos. A veces, su respuesta es cerrar una puerta. A veces, su respuesta es un silencio que nos enseña a confiar. A veces, su respuesta es protegernos de nosotros mismos. Y aunque al principio duele, cuando finalmente vemos su plan, nos damos cuenta de que Él siempre supo lo que hacía. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo. No fue casualidad. Este mensaje es para ti. Tal vez has estado esperando una señal. Tal vez has sentido que Dios te ha dejado en el silencio. Tal vez has llorado por una puerta que se cerró y no entiendes por qué. Pero hoy Dios quiere recordarte algo. Él sigue aquí. Él sigue obrando. Y si confías en Él, pronto entenderás por qué todo pasó como pasó. Así como Lucía encontró paz al final de su proceso, tú también lo harás. Y un día, cuando mires atrás, agradecerás que Dios no te dio lo que querías, sino lo que realmente necesitabas. Porque cuando Dios cierra una puerta, es porque está preparando algo mejor. Lucía nunca volvió a ser la misma. El proceso que atravesó la transformó por completo. Aprendió que la fe no significa obtener siempre lo que queremos. Significa confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Las puertas que Dios cerró no fueron un castigo, fueron un acto de amor. Él no la dejó con las manos vacías. Él simplemente le estaba preparando algo mejor. Y lo mismo puede estar pasando en tu vida ahora. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo importante. No fue por casualidad. Este mensaje era para ti. Quizás has estado orando por algo y sientes que Dios no responde. Quizás has visto puertas cerrarse y te has sentido olvidado. Pero quiero que hoy declares esto con fe. Escribe en los comentarios: confío en Dios, aunque no lo entienda. Cuando escribes esto, estás declarando que crees en su plan, que aunque ahora mismo no veas la salida, confías en que Dios tiene el control. Y además, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Dale me gusta a este video, porque así estarás asegurando que YouTube lo muestre a alguien que hoy necesita esperanza. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Suscríbete y activa las notificaciones, porque este canal es un refugio espiritual para muchos que buscan respuestas en Dios. Señor, hoy quiero orar por cada persona que ha llegado hasta aquí. Tú conoces su corazón, tú conoces sus luchas. Tú sabes cuántas veces han llorado en secreto, preguntándote por qué las cosas no salen como esperaban. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que su fe será fortalecida, que aunque no vean la respuesta aún, sabrán que tú estás obrando, que cada puerta que cerraste, la cerraste por amor, que cada no que recibieron era en realidad una protección. Señor, abre sus ojos para que puedan ver tu propósito. Dales paz en medio de la incertidumbre y que pronto puedan testificar que lo que parecía una pérdida era solo el camino a una bendición mayor. Gracias, Padre, porque tus planes son perfectos.
Gracias porque nunca nos dejas solos. En el nombre de Jesús, amén.